Hola, hola. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno, buenos días. Bienvenidos a nuestro segundo espacio abierto de este módulo 7. Nuevamente, buenos días. La orden del día es la siguiente. Presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Me presento para todos ustedes por segunda ocasión. No es presunción, es protocolo que nos piden seguir la línea SEP para que siempre tengan ustedes en mente quién es la persona que está a cargo de este módulo 7. Mi nombre es José Daniel Juárez Lalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Soy docente desde hace 13 años. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y al campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepa en línea SEP es el de la comunicación, ¿ok? Pues bueno, ese soy yo. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? El propósito es, y siempre quiero enfatizar en este verbo, en esta parte inicial del propósito, es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la primera semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Entonces, nuestro propósito, como bien les mencioné desde el día miércoles en nuestro espacio abierto número 2, es aclarar dudas. Ese es, ¿ok? ¿Y por qué lo señalo? Vuelvo a repetir algunas cosas que vi en nuestra sesión anterior que tiene que ver con la importancia de haber revisado el material previamente, que ustedes hayan podido tener acceso a los videos, a la plataforma, haber ya consultado el material para que pudieran ustedes en alguna de estas sesiones hacernos saber sus dudas, sus preguntas, cosas que ahí han ido surgiendo con base en la consulta de este material que les da, pues digamos, los primeros contactos o el primer contacto con el punto gramatical de la semana. Recuerden que están siendo evaluados con puntos gramaticales y aquí vuelvo a detenerme con lo que ya había dicho el día miércoles. Se lo señalo porque ya algunas tareas que me han enviado, ya ahí por ahí ya les puse las notas, ya les puse ahí en qué están fallando. Eh, Está escrito en inglés, pero no están haciendo uso del punto gramatical. Les vuelvo a repetir, es importante tener concordancia gramatical entre lo que se pregunta y con lo que se responde. Nosotros en español, cuando tenemos fallos, porque todos llegamos a tener fallos en la lengua materna, podemos solventarlos con algunas otras cuestiones que pueden apoyarnos dentro de un acto comunicativo. El problema está en que si no somos conscientes de esos fallos, cuando estamos aprendiendo una segunda lengua, una lengua extranjera en este caso, llevamos esos fallos, esos errores hacia esa lengua. Y exactamente como hablamos en español, exactamente queremos hablar en inglés igual. Y hasta dejamos el orden de las palabras justo en el mismo orden y no llegamos a comprender que la sintaxis en el inglés, es decir, el orden de las palabras dentro de una oración, dónde es que las colocamos, si van primero, van después, van al final, eh, no es igual que el del inglés, que al del español. Es decir, podemos llegar a tener ciertas similitudes, sí, sí podemos llegar a tenerlas, pero no es lo mismo completamente. Ahora, ¿por qué les hago este señalamiento? Les hago este señalamiento. Hola, hola. Dice buenos días, asesor, no se escucha. Aquí me señala que sí, quizás es tu dispositivo. Aquí tengo a mi disposición que está corriendo todo bastante bien. Entonces, quizás es tu dispositivo. Revisa si es tu dispositivo. A ver, vamos a ver.
Listo, yo le respondí a la persona que me escribió. Ok, sigamos entonces. Em, Les decía yo que es importante hacernos conscientes de los fallos que tenemos en el español. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque de pronto cuando no nos hacemos conscientes, esos fallos, justo como lo que estoy mencionando desde hace rato, esos fallos justo los llevamos hacia el inglés. Son esas mismas carencias que estamos llevando hacia el inglés. Y como hablamos en español, así queremos hablar en inglés. Les decía yo en algún momento, es importante desarrollar estas habilidades de lectoescritura, de escritura en específico, porque cuando no escribimos, no estamos tan acostumbrados a escribir, de pronto, cuando nos vemos obligados a escribir, nuestro cerebro quiere, o ustedes más bien, quieren proyectar sus ideas tal y como las hablan. Resulta que al escribir conlleva un acto pues un tanto más complejo, digamos, es decir, de repensar lo que vamos a escribir. Y dirán algunos lingüistas, el acto más puro en cuanto a la emisión de un mensaje es el acto del habla en sí, porque de pronto no tenemos tantos filtros debido a que, ya sea que también previo a que hablamos no lo pensemos, de pronto reaccionamos y hablamos así por hablar. Y de pronto solo y únicamente de hablar por hablar, sin pensar, sin conectar previamente estas ideas con el acto en sí, podemos pueden ver cómo es que somos con esas primeras formas de interacción a través del habla. Y entonces, ¿por qué lo señalo? Trabajos que ya me han enviado, yo comprendo, yo entiendo que estamos aprendiendo inglés, estamos aprendiendo otro idioma. La situación es que de pronto, como les decía yo, no nos hacemos conscientes de estos fallos y cuando aprendemos un segundo idioma, justo es cuando comenzamos a hacernos conscientes de los fallos que llegamos a tener en un segundo idioma, ¿ok? O en el primero más bien. Ahora, ¿por qué les señalo esto? De los trabajos o tareas que ya me enviaron, les decía yo hace ratillo, varios de ellos no cumplen y no cumplen porque están respondidos de forma un tanto extraña, que de hecho a algunos les puse ahí que no llegué a entender el mensaje que pusieron por ahí, porque entiendo yo que están queriendo hablar como hablan en español y no va a suceder eso. Vuelvo a repetirles, en inglés necesitamos sujetos sí o sí. No podemos poner solamente verbos y poner correr, caminar, jugar y pensar que con el hecho de poner correr, caminar, jugar, estoy indicando todo. En español sucede eso, es decir, en español nosotros, nuestro verbo, tiene toda la información necesaria, toda la que nosotros buscamos. Yo puedo decirles, juego fútbol. Y con el hecho de decir juego fútbol, ustedes, la persona que me esté escuchando, las personas que me escuchan, entienden quién es el sujeto que comete esa acción. Pero si en inglés yo quiero decir lo mismo y digo play football, soccer, no es el mismo significado dado que play por sí solo no tiene información más allá de solo indicar la acción en sí. Solo eso no dice mayor cosa. Les decía yo en otras generaciones, si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con algún nativo del inglés y que ese nativo esté aprendiendo español, se darán cuenta, si es que son sus primeros pasos del uso del español, se darán cuenta cómo trae del inglés hacia el español esos mismos recursos que nosotros de vez en vez, como les decía, hacemos. Llevamos del español hacia el inglés. Bueno, ellos del inglés al español lo traen. Y de pronto dicen cosas como estas. Yo correr todas las mañanas. Yo jugar todas las mañanas. Yo beber jugo de naranja. Yo estudiar español. Con el hecho de que ustedes vean que está diciendo yo estudiar, yo correr, se dan cuenta cómo funciona el inglés. Es decir, que cuando yo voy a decir una oración y digo I play, digo yo jugar. You play, tú jugar. We play, nosotros jugar. They play, ellos jugar. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí se me ocurre la grandísima idea de borrarle al pronombre, al sujeto que comete la acción, de quitárselo de forma clara y solamente decir play en lugar de you play en lugar de I play en lugar de we play en lugar de they play, solo y únicamente estoy diciendo jugar.
no estoy diciendo o no estoy conjugando, buscando esta misma idea o concepto que nosotros tenemos en el español. Bueno, ¿por qué lo señalo? Lo señalo porque de las tareas que me han enviado hubo más de una que tiene estos detalles en específico que entiendo yo que no vio los videos, no vio ninguno de los recursos, no vio quizás ni siquiera el espacio abierto y respondió. Y les decía yo en algunos mensajes de introducción cuando recién me presenté en la plataforma, no se trata de escribir en inglés, no se trata de hablar en inglés, se trata de escribir en inglés haciendo uso de la estructura gramatical. Se trata de hablar en inglés haciendo uso de la estructura gramatical de la semana. Si la pregunta dice, ¿qué estás haciendo ahorita a las 10:12 hora del centro de la República? La respuesta no puede decir yo estaré corriendo, yo estaré jugando, yo estaré estudiando. La respuesta no puede ser yo estuve corriendo, yo estuve jugando. La respuesta no puede ser yo juego, yo corro. Ninguna de esas tres opciones tiene concordancia gramatical con la pregunta. La pregunta dice, ¿qué estás haciendo ahorita a las 10:13? La respuesta tendrá que ser yo estoy jugando, yo estoy corriendo, yo estoy durmiendo, yo estoy trabajando, yo estoy viendo la televisión, yo estoy... Esa es la respuesta, hay concordancia gramatical. Ahora, de estas tareas que enviaron, de las personas que cometieron estos fallos, que ya les dejé ahí la nota, sus retroalimentaciones ya están ahí en la plataforma. La situación es que cometieron lo mismo en la segunda tarea. La primera tiene sus fallos, la segunda tiene exactamente los mismos fallos. Solamente está escrito palabras aisladas, verbos aislados, no hay nada construido. Y me dicen algunos, pues es que estamos aprendiendo inglés. Yo no sé hablar inglés, yo no sé escribir, no sé por qué me piden tareas tan complejas. Y les digo, los videos que te dejamos o que se dejan asignados en la semana te enseñan a cómo utilizar otro idioma. Ustedes ya tienen una ventaja y la ventaja es que ya dominan, ya tienen competencia lingüística con un primer idioma que es el español. Es decir, que cuando se acercan a esta edad a aprender inglés, ya tienen un bagaje lingüístico que los puede respaldar y del cual ustedes pueden hacer uso para poder comprender un segundo idioma de manera clara, de manera estudiada. Es decir, no vienen a la clase a aprender a escribir, es decir, desde cero, con su cuaderno de caligrafía. No vienen a la clase a aprender a leer desde cero, enseñándoles y cada uno de los componentes que constituyen una palabra, una sílaba, monosílabos y cosas como esas. Eso ya no se les enseña. ¿Y por qué no se les enseña? Porque ya tienen una competencia lingüística de un primer idioma. Entonces, con esas habilidades de ese primer idioma se puede comenzar a aprender, en este caso de manera clara y consciente, una lengua extranjera, ¿ok? Entonces, si yo soy consciente de que ya manejo una primera lengua, puedo identificar componentes de esa primera lengua y poder entender cómo funcionan los componentes de la segunda, ¿ok? Ya tengo un marco de referencia. Ahora, ¿por qué lo señalo? Y va para aquellas personas que de pronto tienden a frustrarse, a estresarse porque dicen que está muy difícil el inglés. Créanme, el inglés está catalogado como el idioma más fácil de aprender en el mundo debido a la facilidad que tiene en cuanto a sus estructuras. Hablo de lo estructural, ¿ok? Ya en cuanto a lo semántico, lo pragmático y cosas de esas, habrá otras discusiones, pero en cuanto a sus estructuras, son muy básicas, básicas, pero básicas, de en serio. Es decir, el inglés lo único que requiere es que tú te aprendas palabras, si lo vemos de esta manera, en general palabras, no mencionamos ninguna categoría gramatical, sino palabras. Y lo que vamos a hacer es que de esas palabras comenzar a juntarlas, a unirlas, a ensamblar, si lo ven de esta manera, como una ensambladora, como, no sé, la Ford, la Volkswagen o algo así. ¿Qué es lo que hacen? Traen las piezas de otro lado y de pronto empiezan a armar un automóvil. Así sucede con el inglés. Tiene ya piezas armadas. No necesitamos transformarlas. Lo único que vamos a hacer es tomar esas piezas y comenzar a armar algo para tener un producto. El español no funciona de esa manera. No solamente podemos traer las piezas y armar, sino tenemos que comenzar a trabajar con
cuestiones de morfología, cuestiones de mutación, si lo ven de esta manera, de ciertas palabras que comienzan a cambiar conforme van siendo utilizadas. El inglés no sufre de eso, o si sufre, sufre en menor medida, muy mínimo de hecho. Cómo agregarles s a los verbos, cómo agregarles is a los verbos, detalles mínimos, porque sí son mínimos. Entonces, ¿por qué les señalo esto? Cuando ustedes sienten que nada más no tienen idea de cómo empezar una oración en inglés, tengan en claro algo, que en inglés, al igual que en español de hecho, existen dos voces. Esto es de un nivel pues un tanto avanzado, pero siempre lo quiero explicar al inicio de todas las sesiones que doy de estas generaciones en Prepa en Línea CEP, para que ustedes comprendan cuál es la voz que no necesitan utilizar. Y es justo la que varios de ustedes utilizan y han utilizado en las tareas. De hecho, ya les señalé que eso está hecho en el traductor. Y dicen algunos, no, es que sí lo hice. No, eso está hecho en el traductor porque esa forma de narrar es de un nivel avanzado de inglés. Que si aún no sabes dominar el básico, pues mucho menos vas a poder dominar el avanzado porque requiere que ya hayas aprendido todo lo estructural del inglés para poder comenzar a modificarlo, a hacerle variaciones. Ahora, ¿cuáles son estas dos voces? Existe una voz activa y existe una voz pasiva. La que tienen que evitar ustedes en un nivel básico de inglés hasta el intermedio es la voz pasiva. Esa evítenla, quítenla de su cabeza. ¿Y cuál es la voz pasiva? Para que vean ustedes. La voz pasiva es hablar de acciones hechas por sujetos. Acciones hechas por sujetos. ¿Y qué narran estas oraciones? Dicen lo siguiente, como por ejemplo, dicen, una mujer fue secuestrada. Es un hecho, una mujer fue secuestrada. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién la secuestró? ¿Saben quién la secuestró? Dirán algunos, pues un secuestrador. Ok, será como lo más fácil de atribuir. Pero dentro de la oración no está quién la secuestró. Ahí solamente hablan del hecho. Y digo, una mujer fue secuestrada. Esa es una voz pasiva, porque no está el sujeto que cometió la acción. Esa es una voz pasiva. Esas voces son las que tienen que evitar ustedes, que he visto que en todas las generaciones la mayoría utiliza porque no está consciente y nada más redacta y mete esa idea al traductor. Y eso está hecho en el traductor y les hemos señalado varias veces, eso está hecho en el traductor y algunos en algunas sesiones me dicen, no, yo la hice yo solito y les digo, no, eso está hecho en el traductor porque es de un nivel avanzado de inglés, es una voz pasiva que habla de hechos, no habla de sujetos que hacen acciones. Entonces, ¿cómo suena una voz activa? Una voz activa habla de sujetos que hacen acciones. Y digo, yo golpeo la pared. Yo golpeo la pared. Un sujeto que hace una acción. Esa es una voz activa. Una voz pasiva, una acción hecha por un sujeto. La pared es golpeada por mí. Puedo agregarle al sujeto que cometió la acción, pero en este caso ya no habrá un sujeto ahí, se le llama agente. Ya no hay un sujeto. Vuelvo a repetir. Una voz activa, sujetos que hacen acciones. Yo golpeo la pared. Voz pasiva, acciones hechas por sujetos. La pared es golpeada. Si solamente la dejo hasta ahí, si digo la pared es golpeada, yo les pregunto a los que estén por allá y respóndanse a ustedes mismos. ¿Quién la golpea? Si es que no dejo en claro el, el quién cometió, o más bien si no dejo claro quién cometió la acción, solamente digo la pared fue golpeada, es golpeada. ¿Quién? Ok. ¿Por qué señalo esto? Porque cuando yo ya tengo claro que la manera en la cual debo de responder es hablando de sujetos que hacen acciones, sé que al inicio de mis oraciones tiene que haber un sujeto siempre, en inglés, en nivel básico y intermedio, y de hecho hasta el avanzado, nada más que en el avanzado aprenden a utilizar la voz pasiva, hace uso de sujetos. Siempre tiene que decir ahí Pedro, Juan, María, yo, tú, él, cualquier sujeto, pero tiene que estar ahí. No podemos evitarlo, ¿ok? Bueno, entonces, a ver, ¿por qué le señalo esto? Si hay preguntas, como por ejemplo la siguiente. What were you doing last Wednesday at 4 p.m. when we started our first espacio abierto? Dice la pregunta. ¿Qué estabas haciendo
el pasado miércoles a las 4, cuando nosotros iniciamos nuestro primer espacio abierto. Piensen, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo a las 4 p.m. el miércoles cuando iniciamos nuestro primer espacio abierto? Si en su mente sale una respuesta como, vi la tele, trabajé, no es la respuesta. Si en su mente sale algo como, tomé clase, fui por mis hijos, hice de comer, no es la respuesta tampoco. No es ese tiempo gramatical el que se requiere para responder esto. ¿Cuál es el tiempo gramatical que se requiere para responder esto? Es el pasado progresivo. El pasado progresivo es el segundo tiempo gramatical que les va a servir para evaluar su actividad integradora para responder su actividad integradora número 2, ¿ok? La actividad integradora número 2 está siendo respondida con el pasado progresivo, ¿ok? Ahora, ¿por qué les señalo esto? Porque dentro de las que ya enviaron su actividad integradora 2, la mayoría respondió con pasado simple. Ahora, haré un pequeño espacio aquí. ¿Qué es el pasado simple? El pasado simple es aquel tiempo que narra acciones que se suscitaron en un periodo del tiempo o en el pasado, si lo vemos de esta manera, y así como aparecieron, desaparecieron. Y digo, por ejemplo, fui a la casa de María y toqué la puerta. Toqué la puerta. Sucedió la acción, desapareció. No hay mayor información, no me dicen mayor cosa, solamente me dice que algo sucedió y punto. El pasado progresivo, que es justo el de la actividad integradora 2, nos habla de acciones que se suscitaron en un punto en específico del pasado. No son generales en sí, no sucedieron durante todo el pasado, sino en un punto en específico del pasado. Algunos dirán que sirven para narrar que alguna acción fue reiterativa en un pasado, o fue constante, o fue progresiva más bien. Y entonces digo, ayer fui a la casa de María y estuve tocando la puerta. No es lo mismo decir fui a la casa de María y toqué la puerta. Si digo toqué la puerta, no hay mayor información más que llegué quizás y le di un golpe, listo, toqué la puerta. Pero si digo fui a la casa de María y estuve tocando la puerta, desde el hecho en el cual estoy ya narrando esta acción, estoy dejando en claro que esa acción fue constante, fue progresiva y estuve toque y toque y toque y toque y toque y toque y toque la puerta. Estuve tocando la puerta. Ese es pasado progresivo, ¿ok? Entonces, si la pregunta dice, What were you doing last Wednesday at 4 p.m. when we started our first espacio abierto? ¿Qué estuviste haciendo la semana pasada, o más dicho, miércoles pasado, a las 4 p.m.? A las 4 p.m. en punto. No estamos hablando de todo el día del miércoles, sino a las 4 p.m. ¿Qué estabas haciendo a las 4 p.m.? Ok, ¿qué hay que hacer? Les decía desde el miércoles. Si de pronto me comienzo ahí a alocar un tanto y comienzo a escribir así de manera alborotada, sin estar consciente de lo que necesito, porque lo que hago es meter todo al traductor, siempre les digo, puedes hacerlo tú solito sin necesidad del traductor, solo y únicamente piensa en qué camino debes seguir para poder construir. Hay un camino, no nada más es construir palabras a lo loco, no nada más es construir, escribir ahí desordenadamente. Desde el español también tenemos un caminito a seguir. No empezamos construyendo oraciones de manera desordenada si no sabemos qué va primero, qué va después y qué va el último. Bueno, en inglés sucede algo similar. ¿Qué necesito? Antes de que me aloque a responder y antes de que ya tenga aquí mi mente lista, ya abrí el traductor y ya estoy terminado de redactar en español para copiar y pegar en el traductor, hagan el intento de hacer las oraciones por ustedes mismos. ¿Y qué requieren? Sujetos. Vean a quién le están haciendo la pregunta y sobre quién ustedes tienen que referirse. Si la pregunta dice ¿qué estabas haciendo? Pues se está refiriendo a ti y sobre ti tienes que hablar. No puedes decir you, no puedes decir you were playing football. Y en español diré más, tú estabas jugando fútbol. No, si te preguntan, por ejemplo, desde el español, ¿qué estabas haciendo el lunes? No dices tú estabas jugando fútbol, ¿no? Decimos yo estaba jugando fútbol. Entonces, hay que identificar en la pregunta sobre quién se necesita hablar. Entonces, si la pregunta dice, What were you doing last Wednesday at 4 p.m. when we started our first espacio abierto?
estabas haciendo a las 4 el miércoles cuando iniciamos nuestro primer espacio abierto? Ok, identifico de quién necesito hablar. De I, de you, de he, de she, de it, de we, de you and they. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. Eso es lo primero que hago. Identifico el sujeto que necesito utilizar antes de alocarme, antes de ya terminar de poner el verbo y todo lo demás. Primero identifico. Ok. Una vez que ya identifique, pienso en qué acción le quiero atribuir. Entonces, busco verbos. Leer, escuchar, estudiar, observar, platicar, mirar, bailar. Listo, ya llevo dos componentes. ¿Y qué más podría tener? Estoy aprendiendo el pasado progresivo. Y el pasado progresivo, si es que ustedes ya revisaron los recursos, el pasado progresivo hace uso del verbo to be en su versión en pasado. El verbo to be es de los pocos verbos que sí se conjugan en inglés y tiene versiones diferentes. El was y el were es su versión en pasado. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Es decir, que was es para pronombres que expresan un solo sujeto, que son singulares, como I habla de un solo sujeto, yo. He habla de un solo sujeto, él. She habla de un solo sujeto, ella. It habla de un solo sujeto, eso. Les corresponde was. Para el resto de pronombres, you le corresponde were. We were. You were. They were. Para ellos les corresponde were. Ahora, ¿qué estoy diciendo si utilizo I was? Estoy diciendo yo estoy. ¿Qué estoy diciendo si utilizo you were? Estoy diciendo tú estás. ¿Qué estoy diciendo si utilizo he was, she was, it was? Él está, ella está, eso está. We were, you were, they were. Nosotros estamos, ustedes están, ellos están. Listo. Los verbos que siguen después del recuadro en rojo son verbos que están en su forma simple. Resulta que estamos utilizando el bendito presente, perdón, pasado progresivo. ¿Y qué le tengo que hacer a estos verbos? Agregarles ing. Al momento que yo agrego ing, termino dándole esta intención que tengo en el español también, que digo, yo estaba, I was, read, y le agrego ing. I was reading, yo estaba leyendo. You were reading, tú estabas leyendo. He was reading, él estaba leyendo. She was reading, ella estaba leyendo. It was reading, eso estaba leyendo. We were reading, nosotros estábamos leyendo. You were reading, ustedes estaban leyendo. They were reading, ellos estaban leyendo. Entonces, ¿cómo quedaría una oración completa? Digo, I was listening to the class. Yo estaba, vean el verbo listen, va después de read. Le agregué ing. Yo estaba escuchando la clase. I was listening to the class. I was listening to the class. Muy bien. Tengo aquí conectado a alguien y yo le preguntaría a esa persona, ¿qué estabas haciendo? What were you doing last Wednesday, el miércoles pasado, at 4 p.m., when we started our first espacio abierto, cuando empezamos nuestro primer espacio abierto? ¿Qué estabas haciendo? A ver, cuéntanos. Utiliza I, porque vas a hablar de ti. Utiliza was, porque vas a hablar de ti. Y utiliza alguno de los verbos que están en blanco, que están ahí en el recuadro en blanco, y agrega el ing. Puedes decir, I was reading, I was listening, I was studying, I was watching, I was talking, I was looking, I was dancing. Necesitamos tu aportación para ver si ya me estaban también escuchando sobre todo y de otra manera para también saber si van entendiendo el punto. ¿Gustas utilizar el chat o lo puedes hacer a través de tu micrófono? Te escuchamos o te leemos. I was studying, excellent. Al study, ¿le vas a quitar la Y o se la vas a dejar y le vas a agregar ing? A ver, cuéntame, ¿qué le haces a study? ¿Le quitas la Y y agregas ing o se la dejas y le agregas ing? Exacto, justo eso. Es importante, aunque ustedes no lo crean, demasiado importante. Hice algunas correcciones en dos tareas donde alguna persona le quitaba o le quitó más bien la Y. Le pueden
Bueno, ha dicho, no es posible quitar la Y en ninguno de los casos en presente progresivo. Eso existe en otros tiempos gramaticales, como el presente simple. Ahí sí puede existir y cambias la Y por la I latina y agregas ES, pero siempre que la Y sea una vocal en su uso, ¿ok? Bueno, pero es otro tema para no hacer los bolas. Aquí en presente progresivo no se hace eso, ¿ok? No se le quita la Y, nada de eso, no se transforma, nada. Se queda y se agrega de manera directa ING, ¿ok? Siempre y cuando esté la Y. Bueno, su compañera Viviana nos ayudó con una oración, nos señaló cómo utilizar el presente progresivo. Aquellas personas que lleguen a ver este video, esta sesión en YouTube, hagan también lo necesario. Es decir, hagan de cuenta que la sesión se está llevando en vivo y comiencen a pensar cómo pueden construir oraciones justo, así sencillas. Y aquí hago una pausa. Hay personas que creen que por el hecho de escribir mucho en inglés van a tener mejor calificación que aquellos que escriben muy poquito. Bueno, se trata no de cantidad, sino de calidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Vuelvo a repetir lo que dije el miércoles, me parece. No se trata de escribir en inglés, se trata de escribir, pero haciendo uso de las estructuras correctas de cada actividad integradora. Entonces, si ustedes lo que hacen es irse directo a la respuesta, porque la pregunta dice, ¿qué estabas haciendo el miércoles a las 4? Y dices, I was listening to the class. Desde ahí ya tienes una respuesta eh, con palomitas, si lo ves de esta manera, porque entendiste la pregunta, estás siendo capaz de darte a entender, pero sobre todo estás siendo capaz de darte a entender haciendo uso de la estructura gramatical. Hay concordancia gramatical. Que la oración puede ser solamente una y dirán algunos, ¿es insuficiente? Es suficiente. Están en un nivel básico de inglés. Es suficiente. No necesitan aventarse mucho relleno en las respuestas, que es lo que les he señalado a varias de las tareas. Hay mucho relleno. ¿Y a qué me refiero con relleno? Cosas que no pueden ser evaluables porque no tienen la estructura gramatical de la semana. Entonces, puedes, si quieres tú, aventarme un ensayo de 2 hojas, pero aún así terminar teniendo 0 porque no está la estructura gramatical que se requiere para que te evalúe. No son reglas mías, son reglas de prepa en línea CEP y las vuelvo a recordar. Se les evalúa con estructuras gramaticales. Si tú no traes la estructura, no la pones clara aquí, no llegas con tu cartulina, diré un ejemplo de un alumno en alguna otra sesión. Dice, sí, si no llego con mi material, pues no tiene que me evalúe. Exacto, no nada más porque pongas otro tipo de material, pero no llevaste el que se te pidió, no te puedo evaluar. ¿Por qué? Porque no, el que tú llevaste no es el que se requiere. Les doy una analogía de lo que tienen que hacer para ver si con esto vamos comprendiendo. ¿Qué es lo que deben de hacer? Es identificar la estructura y ser hábiles utilizándola. Eso es. Ahora, una analogía es la siguiente. Es como si yo, por ejemplo, tengo, no sé, en el patio un montón de automóviles, no sé, 20 automóviles. Y le digo a su compañera Viridiana que está aquí presente, a ver, Viri, por favor, ¿puedes señalarme cuál de esos es un, no sé, un bocho, un Volkswagen, un bochito, de esos que ya casi no hay? Y ella va, se asoma y lo identifica y dice, ese es un bocho. ¿Lo identificó? Perfecto. Ya desde ahí comienza a tener participación, comienza a tener una calificación aprobatoria. Ahora, la situación no solamente que lo identifique, sino que sea hábil utilizándolo. Y entonces le digo, ten las llaves, súbete y manéjalo. Ella va, se sube y resulta que solamente puede arrancarlo. No lo puede mover porque se ahoga, porque se apaga, cosas como esas. Llega alguien más y dice, yo sí puedo, lo arranca, lo mueve en primera y ya de ahí no pasa. Llega alguien más y dice, yo lo puedo hacer mejor. Llega alguien, enciende en primera, en segunda, de reversa, se derrapa, hace todo lo necesario, más, casi casi como conductor de la NASCAR o de la Fórmula 1 y muestra que es hábil utilizando el bocho. Es exactamente lo mismo con las estructuras gramaticales. Es llegar y dentro de todo el bagaje que pueda existir en presente, en pasado, en futuro, ver y me doy cuenta que en esa pregunta tiene el where, me doy cuenta que en esa pregunta tiene ing, y entonces si asocio lo que estoy aprendiendo esta semana, que es pasado progresivo, digo, eso es pasado progresivo, listo. Ahora úsalo, demuéstrame que eres hábil utilizándolo. Y quizás eres hábil haciendo afirmaciones, como la que hicimos ahorita, haciendo negaciones, como la que vamos a hacer más adelante, o haciendo preguntas. Y es la manera en la cual ustedes tienen que manejar
las estructuras gramaticales. Afirmo, niego y pregunto. Si lo ven de esta manera, son las velocidades del bocho, aunque aquí se quedan tres, digamos. La primera, que es afirmar, la segunda, que es negar, y la tercera, que es preguntar. Llegué hasta la tercera velocidad. Si puede ser hábil, no solamente identificando, no solamente arrancándolo, sino manejándolo en primera, en segunda y en tercera, con eso prácticamente estás del otro lado. No necesitas relleno en exceso, que es lo que ha pasado con varias tareas, ¿ok? Perfecto. Si ya creé una afirmación, les decía el miércoles que el pasado progresivo tiene mucha similitud con el presente progresivo, salvo lo único que cambia va a ser el was or were por el is, am y are. Bueno, ya les dije que hay que crear afirmaciones, hay que crear negaciones. Con la misma idea que ustedes ya trajeron a su mente, exactamente la misma, al momento que ven el video, exactamente la misma, ya crearon una afirmación. Ahora piensen en cómo pueden negar. Vean cómo comenzamos con las negaciones. Y de nuevo, antes de que se aloquen, vuelvo a señalar eso, antes de que nos volvamos ahí un poco locos queriendo contestar así rápido, desaforadamente, piensen de quién quieren hablar. Cuando encuentren de quién quieren hablar, tráiganlo de forma clara y escríbanlo, o piénsenlo, menciónenlo. Y una vez que ya tienen claro eso, busquen los siguientes componentes de la estructura. Los siguientes componentes de la estructura son was o were, pero ahora voy a negar. Y después de was o were voy a colocar not. Y después de was o were voy a colocar alguno de los verbos con ing. Y entonces puedo decir, I was not listening to the class. Yo no estaba escuchando la clase. I was not listening to the class. I was not listening to the class. Ahora algo importante. El not de pronto causa un conflicto con algunos porque, como les digo, quieren mencionar las cosas como las hacemos en español. Nosotros en español decimos yo no estaba leyendo, yo no estaba escuchando, yo no estaba. El no va después del sujeto. Bueno, en inglés no sucede eso. El no va después del verbo auxiliar. ¿Y a qué me refiero? Está negando la próxima acción. Digo, yo estoy no leyendo, yo estoy no corriendo, yo estoy no estudiando, yo estoy no hablando, yo estoy no observando, yo estoy no bailando. Lo señalo para que no muevan el not a otro lado. No va antes, no va después, va justo para negar la acción. Está negando una acción, no corriendo, no jugando, no estudiando. Yo estaba no, tú estabas no, él estaba no corriendo, él estaba no jugando, nosotros estábamos no corriendo, no jugando. Y de igual manera sigue llevando ing. No podemos evitar las ing. Hubo una tarea, creo que fue la segunda o tercera que me enviaron, de la actividad integradora número 1, que todas sus respuestas estaban en presente simple. El presente simple es decir, yo juego, yo corro, yo duermo. No habla que en este momento lo estoy haciendo, que ese es el presente progresivo. Todas sus respuestas, no hubo ni una sola pero que estuviera en presente progresivo. De hecho, le puse ahí la nota que no cumplía para poder ser evaluado. Si gustaba hacer un segundo envío, estaba dentro de los días para poderlo hacer, pero ahí no puedo evaluarle nada más que quizás que entendió, y eso alcanzaría para un mínimo de calificación, asignarle un 5, asignarle un 6 de calificación, porque entendió, de alguna manera comprendió lo que le preguntaban. El problema es que no fue hábil, respondió de manera adecuada o clara. Y todas sus respuestas, todas, hasta las preguntas, estaban en presente simple. Utilizó do, utilizó does, que eso es de presente simple. Las preguntas también tienen que tener la estructura de la semana, ¿ok? Bueno, eso fue las negaciones. ¿Cómo creo preguntas? Okay. Si yo ya entendí cómo hago una afirmación, si yo ya comprendí cómo hago una negación, sigan el patrón de las afirmaciones. ¿Y qué patrón seguían? Es yo, o sujetos más bien, más verbo to be, más verbos con ing. Sigan ese orden. Pero resulta que si cuando ya conocen ese orden, lo único que van a terminar reubicando va a ser el was or were. Entonces, si yo dije I was playing football soccer, voy en busca del was, lo tomo y lo paso al principio y digo, was I playing football soccer? Si yo dije you were playing football soccer, voy en busca del were, lo tomo, lo paso al principio y digo, were you playing football soccer? Si yo dije they were playing football soccer, voy en busca del were,
lo tomo y lo paso al principio y digo, ¿were they playing football soccer? Y con eso construyo preguntas. Ahora algo importante, me decían en otra generación, al momento de hacer preguntas, sobre todo para las actividades integradoras, no puedo hacer preguntas de otros tiempos, no puedo utilizar will, be going to, y les decía, puedes, mientras tenga sentido en cuanto a lo que estás preguntando, en cuanto al tema. La cuestión es que no estamos evaluando esos tiempos gramaticales, se está evaluando su habilidad para hacer uso de afirmaciones, negaciones y preguntas en el punto gramatical de la semana. Y vuelvo a hacer otro paréntesis, porque me sucedió en la última generación, me parece, que decía que es muy aburrido aprender inglés a través de lo gramatical, que lo de hoy es jugar, hacer cosas lúdicas, y les volví a señalar, a mí me encantaría enseñar inglés de esa manera. De hecho, donde laboro en una universidad aquí en Puebla. Eh, Tampoco es posible jugar todos los días porque también las horas de inglés son muy pocas. Y eso es lo que tiene que ver en relación a ciertas metodologías. El tiempo de exposición al idioma. Si el tiempo es muy poco, no es posible estar jugando todo el tiempo. A través del juego se adquiere el idioma, no tanto se estudia. Lo único que nos resta es estudiarlo si tenemos pocas horas de inglés, si tenemos poca disposición para aprenderlo, si tenemos poco tiempo para poder hacer ejercicios por mi propia cuenta, lo único que te resta es estudiarlo, hacerte consciente de sus componentes para poderlos manipular. De otra manera, no vas a poder hacerlo porque no tienes el bagaje en cuanto al tiempo suficiente para poderlo adquirir. ¿Ok? Perfecto. Eso es en cuanto a lo que me preguntaba. En cuanto a las preguntas, van en este orden, solamente hay que reubicar, ¿ok? Hay otro tipo de preguntas de las cuales ustedes tienen que hacer uso, sobre todo son preguntas que se les llama double-edged questions, y se les llama así porque estas preguntas comienzan con la WH o tienen la WH dentro de sus caracteres, ¿ok? Si ustedes ya saben hacer preguntas como las de anteriores, si digo, were you playing football soccer? Were they playing football soccer? Was he playing football soccer? Que son preguntas fáciles en cuanto a yes, no questions. Lo único que tienen que hacer es agregarle las double-edged questions. Y tengan, por ejemplo, what, how, when, where, why, what for, who with. So, if you want to construct a sentence using double-edged questions, so the first thing that you have to do is to put at the beginning the double-edged word, in this case, what, how, when, where, why, what for, and maybe who with. So you may something like this. What were you listening? Yeah. What were you listening? ¿Qué estabas escuchando? What were you listening? ¿Qué estabas escuchando? What were you listening? ¿Qué estabas escuchando? ¿Por qué estabas escuchando? Why were you listening? ¿Por qué estabas escuchando? ¿Dónde estabas escuchando? Where were you listening? ¿Con quién estabas escuchando? Who were you listening with? ¿Para qué estabas escuchando? What were you listening for? ¿Para qué estabas escuchando? ¿Cuándo estabas escuchando? When were you listening? ¿Cuándo estabas escuchando? Solo hacen uso de las double-edged questions al principio y eso es toda la ciencia, no hay mayor cosa. Esto mismo que les acabo de explicar y volver a traer está en los videos que les he dejado y yo les hago la invitación a que por favor los revisen. ¿Quieren ustedes no solamente aprender o no solamente más bien pasar la materia o el módulo, sino quieren aprender? Vean los videos y créanme, me dirá me dijo en alguna ocasión una alumna que no había visto los videos, también un alumno de hecho, y cuando los empezó a ver entendió fácil cómo poder construir oraciones. Y me dice, ya de hecho, dice, ya hasta le mando a mis familiares que están en Estados Unidos, les pongo oraciones en básicas o sencillas, y lo van de esta manera, en inglés para preguntarles cosas de cómo están, qué están haciendo, qué hicieron la semana pasada, qué van a hacer y cosas así. Dice, y me entienden, veo que me responden también en inglés porque hablan en inglés. Dice, pues sí sirve, profe, la verdad, dice, sí, sí me ha estado sirviendo. Otros me señalan que les sirve no tanto para ellos, sino para enseñarles a sus hijos, porque llevan clases de inglés en la secu o en la primaria o algo así. Y dicen, ya le entiendo, de hecho hasta me está sirviendo para apoyar a mis hijos con sus clases de inglés.
Esos videos que les dejamos cargados sirven para eso. Son videos cortos, no son videos largos. Videos cortos que van al punto, van de 7 minutos, me parece, hasta los 12, 13 minutos, y donde ustedes encuentran lo necesario de la explicación para que ustedes puedan comprenderla y les ponen algunos ejercicios y listo. Y ahí encuentran todo lo necesario. Recuerden que los videos o el video es su profesor de inglés y lo van de esta manera. Ok, para ir con este último apartado y pasar a la parte de preguntas, dudas. En inglés existen 3 tiempos gramaticales. 3, solo 3, no hay más. Y si alguien de ustedes me va a decir en algún punto para poder rebatir, decir, no, profe, yo aprendí que hay muchos más, hay 50 y tantas estructuras, está equivocado. Bueno, tiempos gramaticales hay 3, pasado, presente y futuro. 3, que son en la forma en las cuales nosotros hablamos. Ahora, cada uno de ellos, el presente, del pasado y del futuro, tiene 4 presentaciones. Digamos que son sus transformaciones. Existe un presente que es simple, existe un pasado que es simple, existe un futuro que es simple, existe un presente que es continuo o progresivo, existe un pasado que es continuo o progresivo y existe un futuro que es continuo o progresivo. Continuous o progressive es lo mismo, ¿ok? Existe un presente que es perfecto, existe un pasado que es perfecto, existe un futuro que es perfecto. Existe un presente que es perfecto continuo, existe un pasado que es perfecto continuo, existe un futuro que es perfecto continuo. Ahora, ¿por qué les traigo esto? Aunque no pertenece a la unidad, es para que se hagan conscientes qué tiempos gramaticales no necesitan utilizar porque no son de la unidad, son de niveles subsecuentes, de niveles intermedios o avanzados. Lo que ustedes están aprendiendo son solamente las 2 primeras líneas de cada uno de los tiempos. Presente en simple, presente en continuo, pasado en simple, pasado en continuo, futuro en simple, futuro en continuo. No están aprendiendo los perfectos en ninguna de las oraciones que tengan que hacer. Dicen algunos, pero yo quiero preguntar en eso. Está muy bien que tengas el deseo de invertirle, de generar otro tipo de estructuras lingüísticas. El problema está en que no son evaluables, no pertenecen a la unidad. Enfócate en dar lo que se te está pidiendo, solo y únicamente eso. Les doy un ejemplo. Es como cuando te metes a jugar o a entrenar boxeo. Llegas en primer día con el coach, con el profesor, como le llaman ustedes, y te enseña algunas cuestiones de defensa quizás, de golpeo, de tirar el jab, y te dice, ok, ahí está el costal, con tu mano, ¿qué tal? Si es que eres zurdo o diestro, necesito tantos jabs. Y solamente te la pasas haciendo eso una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, hasta que dominas ese jab. Y dicen algunos, pero es que lo que yo quiero es dar ganchos al hígado y noquear a alguien y darle un cruzado y tumbar a alguien. Sí, está muy bien. En algún punto lo vas a llegar a hacer, pero primero empieza con ese. Domina ese para que puedas trabajar con los demás. Pero le puedo agregar otro, le puedo tirar por aquí al golpe de que puedes. Pero no es el tiempo, no es el momento, solamente son esos los que tienes que utilizar. Esos son los que están siendo evaluables. ¿Cómo suenan estos tiempos para que vean qué tienen que hacer? En presente simple digo, yo como galletas. Estos están en negación. El cuadrito creo que está más adelante el completo, pero bueno, sirve también. Yo como galletas. Presente simple. Presente continuo. Yo estoy comiendo galletas. Pasado simple. Yo comí galletas. Pasado progresivo. Yo estaba comiendo galletas. Futuro simple. Yo comeré galletas. Futuro continuo. Yo estaré comiendo galletas. Así suenan esos tiempos. ¿Cómo suenan aquellos 2 tiempos de los cuales no tienen que utilizar? Porque son de niveles avanzados. Siguen siendo voces activas todo esto. Lo que nos decía sujetos, hay, aún hay más acciones, ¿ok? Y dice lo siguiente, yo he comido galletas, es el presente perfecto. Yo he comido galletas. Presente perfecto continuo, yo he estado comiendo galletas. Pasado perfecto, yo había comido galletas. Pasado perfecto continuo, yo había estado comiendo galletas. Futuro perfecto, yo habré comido galletas. Futuro perfecto continuo, yo habré estado comiendo galletas. Esos son los tiempos que tienen que evitárselo de esta manera. Enfóquense nada más en los básicos o sencillos. ¿Ok? Perfecto. Aquí está ahora la diapositiva. Se movió. No sé qué habrá pasado por aquí. Aquí está. Que está en la afirmación. ¿Ok?
Perfecto. Pues bueno, hemos llegado a la sección de dudas, de preguntas, para yo saber en qué necesitan apoyo, pero antes de que los haga, que les pida yo hablar, solamente para ir cerrando esta parte. Su actividad integradora número 2, toda completa, es en pasado progresivo. Si en su mente está narrando algo como yo jugué, yo corrí, yo dormí, esa no es la respuesta. Tendríamos que decir yo estuve corriendo, yo estuve durmiendo, yo estuve jugando. Si en su mente está decir ¿saliste temprano a trabajar? No es la pregunta. La pregunta sería estabas, no sé, corriendo rápido antes de irte a trabajar, pero tiene que tener implícito el presente, en este caso, perdón, el pasado progresivo. Toda la actividad integradora número 2 es de pasado progresivo. Toda la actividad integradora número 1 es de presente progresivo. La siguiente semana sus actividades integradoras serán en pasado simple. Y en la última semana sus actividades integradoras serán en futuro, con will y con be going to. Cada semana evalúa un punto gramatical y ese punto gramatical se les enseña a través de la plataforma, a través de los videos. Pues bueno, tiempo de escuchar si tienen alguna duda, alguna pregunta. Su compañera Viridiana, por favor. ¿Alguna duda? ¿Algo en lo que gustes que te apoyemos? Te escuchamos. Perfecto. Perfecto, muchas gracias Viridiana, qué bueno que te fue de utilidad. Un comentario al respecto de algo, ahorita que se me está viniendo a la mente, algunos me preguntaron con respecto al audio, antes de que se me olvide. El audio les marca un tiempo en específico que ustedes tienen que hacer en cuanto a grabar. Ahora, yo prefiero que se tomen su tiempo para grabarlo bien y que manden un audio bien hecho a que manden un audio todo al y se va y demasiado correteado que no me permite escucharlos. Entonces, no importa que se pasen del tiempo, no importa, mientras no manden un audio de 20 minutos, es decir, pueden, no sé, pasarse un minuto, 2 minutos quizás, mientras no manden un audio tan pesado de más de 10 minutos. ¿Y por qué lo digo? Ustedes están aprendiendo inglés y dado que están aprendiendo inglés, es obvio que ciertas habilidades están en desarrollo, si no es que todas están en desarrollo, obviamente. Entonces, cuando se les pide cumplir con un tiempo en específico del audio, es obvio que no van a poderlo cumplir. Y hay algunos que sí lo cumplen, ¿eh? De pronto el inglés se les facilita mucho. Pero en general, digamos, la mayoría tiende a tener dificultades para cumplir con el ritmo en cuanto a poder grabar el audio. Entonces yo siempre les digo, yo prefiero que lo hagas tranquilo, sabiendo que el tiempo ya no es un factor, porque aunque te pases del tiempo no va a decrecer tu calificación, es decir, lo voy a tomar en consideración como si fuera, como si hubiera cumplido con todo lo necesario. Entonces quita el factor del tiempo y enfóquete en hacerlo bien. Lee de manera tranquila, graba la pregunta, la respuesta o la indicación que te dé el audio, cualquiera, todas las actividades integradas están en audios. Entonces, tómate el tiempo para poderlo grabar. Y la otra es que al momento que tú envíes el audio, activa o comparte con la persona a quien le vas a enviar el audio, darle acceso para que ese audio pueda ser escuchado. Porque algunos se han enviado su audio, pero no dan los permisos para que los podamos escuchar. Entonces, tenemos que mandarles de nuevo la requisición para que me den acceso, pero algunos ya no responden hasta el otro día, hasta dos, 3 días después, y pues es obvio que ya no se va a poder hacer revisión de ese audio. Entonces, para evitar esos problemas, desde que envíen el audio, denle clic a la opción de compartir para que así podamos tener acceso a su audio. ¿Ok? Perfecto. Entonces, comentarios finales. Recuerden que tienen máximo 72 horas para solicitar una extensión de tiempo en caso de que requieran una extensión de tiempo porque hubo alguna situación que no les permitió entregar la tarea o algo así. Y aquí les comentaré algo. Pueden ustedes, yo digo, les doy aquí un tip porque ha habido algunas personas que en generaciones pasadas me han pedido el apoyo y les digo que hay algunos que no les da tiempo enviar la actividad integradora el domingo porque tuvieron alguna situación. Hablamos de excepciones, no que sea en el cotidiano, que no pudieron, y entonces la actividad integradora está pues mal hecha, no está completa, y la envían. Y de pronto cuando la envían, no cumple y salen pues con baja calificación.
y me dicen, ¿me puede permitir una extensión de tiempo para enviarle por segunda vez la tarea? Y les digo, no se puede. Las extensiones de tiempo solamente son para primeros envíos. Los segundos envíos se pueden hacer durante los 7 días de la semana. Ahí sí te puedo dar la apertura de que puedas mandar por segunda vez tu actividad para que pueda ser reevaluada y se incremente tu calificación. Entonces, el tip sería, si tú ya te diste cuenta que tu actividad integradora no va a cumplir, que el tiempo lo tienes encima, que es el domingo, que ya son las 11:30 de la noche y nomás no das con el término de tu actividad y seguramente va a terminar teniendo calificación baja, ya no la envíes. ¿Y por qué me refiero a que ya no la envíes? Porque si la envías, ya no puede haber una apertura a que puedas a que puedas hacer un segundo envío. Entonces, mejor lo que te pediría o sugerencia sería que te esperes, que llegue el lunes pides una extensión de tiempo, yo te doy la extensión de tiempo que se quedará máximo abierta hasta el día martes en la noche por ahí o miércoles y tienes el lunes restante para poder hacer las correcciones necesarias y enviar tu tarea. Pero no lo hagas siempre porque pues es obvio que tampoco se podrá dar siempre extensiones de tiempo. Entonces solamente es en casos extremos donde se puede apoyar. Si de por sí por cuestiones de salud, por algo que se atravesó en el camino, no pudiste enviar tu tarea, tienes máximo 72 horas hasta el miércoles de cada semana para pedir extensiones de tiempo. Pero las pides sabiendo que ya tienes la tarea hecha y yo doy apertura a que envíes la tarea y listo. ¿Ok? Y la otra, y con esta terminamos. El foro de aprendizaje es un espacio importante, demasiado importante. No es evaluable, me refiero a que no les da una calificación por sí misma en su rúbrica, no les da una calificación. Yo lo tomo en consideración para evaluar sus actividades integradoras. Les beneficia, no tanto les afecta, les beneficia. Si tú estás al pendiente de tu proceso de aprendizaje, yo al momento de revisar tu actividad integradora, termino de evaluarla, voy y reviso si estuviste activo en la semana en el foro de aprendizaje y si tu tarea tenía, no sé, 7.2, le cerramos en un 8. Si tu tarea tenía, no sé, 9.1, le vamos a cerrar seguramente en el 10. Es decir, termino agregando un poco de mayor calificación, dado que has estado al pendiente de todo tu proceso de aprendizaje y pues tiene que ser reconocido esa parte. ¿Ok? Pues bueno, si ya no hay más dudas, si ya no hay más preguntas, les agradezco mucho haber estado al pendiente de nuestra sesión. Espero tengan unas felices fiestas y nos estamos viendo la próxima semana, el día miércoles puntuales. Un gusto haberlos tenido por aquí. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye bye.